pasada de la esclavitud a reinar, sino que tenemos que pasar por la etapa de príncipes con una mentalidad especial para poder hacer lo que Dios quiere. El tema de hoy o el día de hoy va a ser la segunda parte de identidad real, y mencionaba que era identidad real porque es la verdadera. ¿Cuál es la verdadera identidad? Pues es verdaderamente no la que nos dijeron de chicos cuando se burlaban de nosotros, o la que nos dijeron las personas que nos querían hacer bullying, sino realmente estamos hablando de identidad real, la que está en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene y ha plasmado y quiere que nosotros seamos? Pues esa es la verdadera identidad. Y también la palabra real, porque hablamos de realeza, hablamos de que el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos hijos y caminemos hasta llegar a ser el propósito de Él, que dice en Génesis 1, que señoreemos, no que nos enseñoreemos, sino que seamos los administradores de la creación de Dios, de lo que Dios quiere. Seamos señores, príncipes en las diferentes áreas donde estemos. Cuando hablamos de príncipes, no hablamos de juniors creídos, engreídos, sino hablamos de personas que buscan ser los primeros, el principado en la ciencia, en el deporte, en el arte, en el servicio. Realmente en eso estamos hablando. Hablábamos de la identidad porque en este proceso que hablábamos, decíamos de ser hijos, y luego entramos en una disciplina. La Biblia dice que la disciplina, al momento de ser aplicada, parece más motivo de tristeza que de alegría, pero luego da fruto apacible de justicia a aquel que en ella fue ejercitado. Quiere decir que el momento que te están disciplinando y otra vez y otra vez y otra vez, pues como que no es lo más agradable, pero cuando da fruto, entonces uno disfruta de toda la disciplina. Somos discípulos, no dejamos de ser hijos. Y luego después, con la disciplina, podemos ser útiles, podemos servir. Finalmente, el corazón de Dios es bendecirnos para ser de bendición. Ser bendecidos para ser de bendición. Si desarrollamos capacidad, digamos, de fama, para bendición. Si es de poder, para bendición. Si es de riqueza, para bendición. Entonces, somos siervos, y luego entramos a la etapa donde Dios quiere que tengamos una relación de madurez con Él y que podamos ser señores o reyes. Entonces, decíamos que de repente nosotros, la persona entrega su vida al Señor, pasa a ser hijo de Dios. La Biblia dice: a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, de repente una persona se entrega y llega a ser un bebé, un hijo de Dios, una hija de Dios, y luego uno le empieza a decir: tienes que servir, tienes que servir, tienes que aprender. Pero lo primero es que haya una identidad de decir: yo soy hijo de Dios, sin importar lo que sea. Acabo de nacer, todavía no pienso como mi padre, todavía no hablo como mi padre, todavía no camino como mi padre, pero soy 100% un hijo de Dios, ¿ok? Entonces, decíamos que esta identidad uno tiene que irla absorbiendo, esta identidad que somos hijos de Dios, que es nuestro Padre Celestial, y tenemos que irla absorbiendo, porque si no, como que la forma de pensar antigua regresa a nuestra mente, a nuestro corazón, y volvemos a lo que no éramos, a lo que está en el pasado. Entonces, esto tiene que estar bien impregnado. Y decíamos nosotros, comentábamos, que esta identidad es progresiva, porque uno va acumulando, va creciendo, creciendo, creciendo. Pero también era sustitutiva. O sea, uno va progresando, va acumulando, no se estanca, pero también va sustituyendo. O sea, uno deja de ser algo para pasar a ser otra cosa. Entonces, la identidad es: dejo esto para hacer esto. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado para ser familia de Dios. Pasamos de las tinieblas a la luz. Dejamos algo para pasar a ser otra cosa. Decíamos que era ordenada, y que también el día de hoy quiero hablar que es algo que es sustitutiva. Quiere decir, dejo algo para pasar a otra cosa. Muy bien. Entonces, el día de hoy yo quiero hablar algo de este proceso
que de repente es importante que nosotros veamos, tengamos la capacidad de ver lo invisible. Todos digan, ver lo invisible. Pero ¿cómo puedo ver lo invisible si lo invisible no se ve? La misma palabra lo está diciendo. La Biblia dice en Hebreos 11 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Uno puede decir, ¿cómo viendo al invisible, verdad? En la palabra de Dios el apóstol Pablo dice que, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y luego dice, no viendo lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces está hablando de que veamos lo que no se ve. Aquí hay una clave, algo importante, poder ver lo que no se ve. ¿Qué está pasando en el mundo espiritual? ¿Qué está pasando en nuestra vida, en el mundo espiritual, cuando nosotros vemos lo material? Y ahí vamos a empezar. Había un hombre llamado Cis. Este hombre dice que era un hombre valeroso, un hombre valiente, y él tenía un hijo. Su hijo se llamaba Saúl, vino a ser el primer rey de Israel. Y dice que su hijo era joven, era alto, él le sacaba la cabeza a todo el pueblo de Israel, era un muchacho muy alto, era hermoso, dice la palabra de Dios. Pero dice que un día al papá se le perdieron las asnas, tenía quizá un montón de burras, ¿verdad? Y se le fueron las burras, las dejaban pastar y se fueron yendo. Y el papá le dice a su hijo, hijo, quiero que tomes algunos siervos y te vayas a buscar las asnas. Y él se levanta con algunos siervos y se va a buscarlas. Él va buscando y llega a un monte, busca, no las encuentra, pasa el monte, llega a un pueblo, busca, no lo encuentro, se va a otro pueblo, busca y no lo encuentra. Y dice, híjole, ya son tantos días buscando las asnas, yo creo que mi papá ahora va a estar más preocupado por mí que por las asnas. Entonces vale más que nos regresemos. Ahora, en el mundo natural, lo que estaba pasando es que las asnas se habían perdido, las burras se habían perdido. Era lo que nosotros podíamos ver. Pero en el mundo espiritual estaba pasando otra cosa muy diferente. Cuando ellos llegan a aquel tercer pueblo, aquel segundo pueblo después del monte y el pueblo y otro pueblo, y que él dice, vamos a regresarnos a la casa de mi padre, el siervo le dice, fíjate que estamos exactamente en el lugar donde hay un profeta de Dios. Y cuando alguien quiere saber algo, viene y le consulta y esta persona le dice qué es lo que hay, o sea, que si Dios tiene algún mensaje para la persona. ¿Qué te parece si vamos y le preguntamos sobre este asunto que nos trae en este viaje? Y le dice, pues sí, pero ¿qué le vamos a dar? O sea, vienes y le vas a pedir algo, pues normalmente llega uno pues con un regalo, dice, no traemos ya ni pan siquiera para ofrecerle algo al profeta. Y dice el siervo, le dice, sabes, yo traigo una moneda, yo traigo una moneda de plata. Vamos a darle la moneda de plata. Bueno, vamos a darle la moneda de plata. Hago un paréntesis aquí. Mientras tanto, mientras sucedía todo esto de las burras, mientras sucedía todo esto de que se perdieron y cuánta cosa, por otro lado, Dios habla con ese profeta y le dice, va a venir un varón y lo vas a ungir por príncipe. Va a venir un varón y lo vas a ungir por príncipe. Si nosotros vemos lo natural, este joven podría decir, o este papá podría decir, ay, qué situación tan mala. Ando con las burras perdidas, ando con las burras perdidas. Es una situación mala. No las encuentro normalmente a las horas, las encontramos y las regresamos. Ya pasó un día, pasó otro día, ya brinqué un monte, pasé una ciudad, otra ciudad y no encuentro las burras. En lo natural, esto se veía como algo pésimo, algo malo completamente. Ya perdimos parte del negocio porque las burras pues eran parte del negocio. Ya lo perdimos en lo natural, pero en lo espiritual. Dios estaba guiando a través de una situación rara, extraña, a este joven para llevarlo a donde tenía que llevarlo. ¿Qué cosas en nuestra vida de repente pudieran parecer tan malas, tan extrañas, tan en contra de la naturaleza, que nos inquietan y pensamos, pues esto ya se salió de control, cuando es realmente Dios
el que podríamos decir está alejando o haciendo que las burras se pierdan para llevarnos al encuentro de la palabra profética que Él tiene para nuestra vida. Amén. Dios haciendo algo sobrenatural para llevarnos a un punto que decíamos, esto es lo peor, estoy viviendo nunca me ha pasado una situación de crisis tan grande como esta. Yo creo que este era un buen hijo, un buen muchacho dentro de lo que cabe, ¿verdad? No era un muchacho soberbio, era un buen muchacho, hijo de su padre, responsable. Y Dios lo está llevando a un punto. Lo lleva a este punto. Y mientras esto está sucediendo, Dios habla con el profeta y le dice, lo vas a ungir por príncipe sobre Israel. Lo vas a ungir. Aquí estamos leyendo en primer libro de Samuel, capítulo 9. Y dice, lo vas a ungir por príncipe sobre Israel. Dice en el versículo 16, mañana, le dice Dios, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Hay gente clamando, hay una situación presentándose delante de Dios, que Dios quiere usar tu vida, nuestra vida, mi vida, la quiere usar para que tú puedas resolver esa respuesta o llevar esa respuesta de Dios a la vida de esa persona. Si nosotros solamente vemos que nos traemos las burras perdidas y vamos a regresarnos, nos quedamos sin esto. Pero si podemos ver lo invisible, llegamos al punto de encuentro para que Dios haga lo que quiere hacer. Y Dios le dice, lo vas a ungir. Hay eventos que nosotros, si lo vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios dice que los rituales son para que los hijos preguntaran, ¿y por qué hacemos esto, papá? ¿Por qué hacemos esto, mamá? Dice, y tú les vas a explicar. Entonces, eso hacía que había una curiosidad. ¿Por qué partimos el pan? ¿Por qué comemos así? ¿Por qué hacemos aquello? Y tú les vas a explicar el significado espiritual. Pero aparte, hay algo no solamente para recordar en el pasado. Por ejemplo, decía, bueno, cuando el día de la Pascua tus hijos te pregunten, bueno, ¿y por qué comemos esto? ¿Y por qué? ¿Por qué con hierbas amargas? Pues porque fíjate que hace años nosotros estábamos esclavos, hicimos esto y aquello, y tú le vas a explicar. Pero el mismo evento, aparte de ser algo que habla del pasado, es un decreto profético hacia el futuro. Es una realidad. Cuando este joven era ungido por príncipe, estaba haciéndose como un decreto, una realidad hacia el futuro, algo nuevo. Dejas de ser A para ahora ser B. Lo vas a ungir. La palabra de Dios nos dice que cuando él fue ungido, cuando iba a ser ungido, y llega a este hombre y le dice, quiero decirte algo. ¿Él a qué venía? Él venía a preguntarle por las asnas de su papá que andaban perdidas. Y le dice el profeta, olvídate de las asnas. Ya no te preocupes, ya deja de preocuparte por ella. Pierde cuidado, dice en el versículo 20. O sea, deja ese pendiente. Realmente ese no es el problema. Dios te trajo con eso nada más para llevarte a donde te quiere llevar. Ese no es el problema. De repente nuestra mente está enfocada en algo y Dios quiere que veamos otra cosa completamente diferente. Quiere que veamos lo invisible. Quiere que sepamos que es Él el que tiene control. Cuando pensamos esto ya se salió de control, es cuando Dios verdaderamente está controlando las cosas. Cuando las cosas a veces salen de nuestro control, es porque Dios las está controlando. Y uno tiene que ver eso. Tiene que ver eso. Es Dios el que está controlando esta situación. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Porque de mí ya se salió de control. Pero Dios operando algo sobrenatural. Y le dice, pierde cuidado. Eso que te está angustiando y preocupando y mortificando, que te lleva días viajando, ese no es el punto. El punto es que hay una cita divina de Dios con tu persona. Dios tiene una cita el día de hoy con tu propia persona. Y dice que lo unge. Cuando lo va a ungir,
Le dice, Dios te va a ungir por príncipe. Le dice Saúl al profeta Samuel. Le dice, oye, espérame un momentito. Estás hablando de que me vas a ungir por príncipe de Israel. Si yo soy de la tribu más pequeña, de la tribu de Benjamín, de las 12 tribus, cualquiera podría salir, es mejor tribu, la mía es la más pequeñita. Pero no solamente soy de la tribu más pequeña, soy de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. Hay una forma de pensar de repente en nosotros que nos hace decir, es probable que Dios use a aquella persona. Es probable que Dios use a aquella persona y aquella que está allá, pero a mí. O sea, estás hablando de mí. Yo soy el de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña. O sea, es inconcebible. Y nuestra mente, nuestra alma, tiene una forma de pensar, tiene una forma de sentir. Y se dice en la identidad, Dios te ha llamado para ser príncipe, para ser una princesa. ¿A mí? No, es que no sabes quién soy yo. O sea, no sabes de dónde vengo, no sabes todas mis incapacidades, mis imposibilidades. Pero dice la Biblia que cuando Dios escoge a Israel, dice, Israel, quiero decirte que te escojo no por grande, sino por pequeño, para que sepan quién soy yo. Cuando Dios nos escoge por príncipes o por princesas, no es para que nosotros decir, bueno, es que conmigo ya casi ni vas a batallar, Dios. O sea, yo soy un encanto, soy un cerebro, soy lo mejor. Conmigo ya ni vas a batallar. O sea, yo ya casi sin ti puedo ser príncipe. Pero cuando nosotros nos damos cuenta y decimos, ¿yo? O sea, Dios me vas a usar a mí para yo enseñar a otra persona. Tú me vas a ayudar a mí, me vas a mí para que yo pueda ser ejemplo de alguien más, o pueda ser palabra de motivación, o pueda ser palabra de ánimo para otra persona, palabra de consuelo. ¿Yo? Y Dios dice, así verán mi grandeza. Y dice la palabra de Dios que la unción desmenuza el yugo. Así dice la palabra de Dios. La unción desmenuza el yugo. ¿Cuál es el yugo que había sobre Saúl? Una forma de pensar, inferioridad, incapacidad. Yo no puedo, yo no soy. Pero dice, la unción sobre ti lo unge, derrama aceite y se le declara una palabra profética sobre la persona. Cuando lo hace, le dice que en ese momento sería mudado en otro hombre. O sea, se acabó aquel Saúl y ahora es otro Saúl. Pero a los ojos de la gente podría uno decir, pues yo veo al mismo Saúl. Pero no, era otro Saúl. Igual como las personas que solamente pueden ver unas burras perdidas en vez de Dios guiando a una persona a un encuentro, a una cita divina, de la misma manera hay personas que pueden verte a ti después de que Dios te ha ungido y te ha decretado una nueva identidad, y puede pensar que no ha habido cambios, cuando realmente tú eres una nueva persona, un nuevo hombre y una nueva mujer. Pues yo me veo igual, me veo en el espejo y me veo igual. Eres diferente. Dios ha hecho algo sobrenatural, eres diferente. Y se necesita ver esa nueva identidad para que no regresemos al pasado. Cuando se unge a Saúl por príncipe, dice en la palabra de Dios que el Espíritu del Señor, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Dios por príncipe sobre su pueblo Israel? La importancia de ver en un evento, uno podría decir, no, ¿cuál Dios? Fuiste tú el que me echó el aceite en la cabeza. Pero que uno pueda ver lo espiritual en lo natural. Es Dios realmente. Tú no estás aquí porque las burras se te perdieron. Tú estás aquí porque Dios te trajo hasta aquí usando alguna forma de hacerlo. Pero es Dios el que lo hizo. De la misma manera, uno puede ver Dios ungiendo a la persona. Y ese llamado de Dios es irrevocable. No se va para atrás. Ya está ahí en la persona.
Es Dios el que lo hace. Ahí empieza todo. Es una unción que rompe, que desmenuza la forma de pensar. Ese complejo de inferioridad, esa incapacidad, esa imposibilidad queda en el pasado y Dios pone nuevo estándar, nuevas metas y una nueva herencia. Dios haciendo algo sobrenatural para llevarnos a algo que Dios quiere hacer, pero la importancia de ver lo invisible, la importancia de recibir y creer que es Dios el que lo está haciendo. Es Dios el que nos llamó, es Dios el que lo hizo. Entonces, Dios habla de un cambio radical en la persona que no se ve. Pero luego sucede algo muy interesante. Cuando regresa Saúl a su casa, aparentemente será Saúl, el mismo Saúl que salió por las burras, regresa a su casa. Se le acerca un tío y le dice: Saúl, ¿qué pasó? A ver, platícame en esto del viaje. Supe que fuiste con el profeta Samuel. ¿Qué te dijo? Y dice que le dijo: pues nada más me dijo de que ya no me preocupara por las burras, que ya las habían encontrado, y es todo. Pero no le declaró nada acerca del reino. Y uno podría decir: ¿por qué no le dijo nada acerca del reino? Porque de repente, cuando Dios te acaba de decir: yo hago una nueva realidad en ti, si de la semana pasada al día de hoy te ha caído el 20 de decir: wow, Dios tiene una identidad nueva para mí, y tú llegas con tu tío, el de la Tecate, y le dices: tío, ¿qué crees? Yo soy príncipe, soy princesa. Se va a burlar de ti. La importancia de ser discreto. El tiempo va a certificar tu nueva realidad. El tiempo va a demostrar tu nueva realidad. Se va a ver, se va a notar, va a haber un cambio en la forma de ver, en los resultados, en las metas, en los principios. Hay algo nuevo. Pero uno tiene que ser prudente, la prudencia, la discreción en este tipo de cosas. Hoy, a través de la ventana de la cocina, le decía a mi esposa: ¿qué te parece la bugambilia? Preciosa. Esa bugambilia siempre creció como un arbusto hacia abajo. Pero nosotros teníamos unas varillas que son especiales, que uno las entierra y tienen como unos brazos. Entonces yo lo que hice hace unos meses es, yo empecé a levantar las ramas y las amarré. Todavía las ramas muy, muy tiernitas, pero yo las amarré. Y al paso de las semanas y de los meses, ya prácticamente se ven los tronquitos más macizos, y ya se ve la belleza de la bugambilia como un arco iris, como algo así abierto, muy bonito. Y yo creo que en la vida, de repente, la palabra que Dios te da son como estas varillas que te detienen porque eres una persona tierna. Pero llegará el momento que estés tan firme que los vientos ya no te van a mover, ya no te van a romper. Vas a estar segura de que esa declaración de Dios será una realidad actual, presente. Quiero decirte que la semana pasada, cuando regresábamos a la casa, y Dios trajo algo a mi corazón y a mi mente, y se lo dije a mi esposa, porque Dios empieza a operar algo cuando Dios declara, cuando Dios quiere sacar de la mente una mentalidad de esclavo, de inferioridad, de incapacidad, de indignidad, y poner la nueva realidad por ser solamente hijo, por ser solamente hija. Yo veía en mi mente, pensaba en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo quiso ejercer su principado apartado de su padre. El hijo pensó que teniendo las posesiones de príncipe podía ser príncipe lejos del rey, lejos de su padre, ¿ok? Que representaba al rey. Pero no es posible. O sea, realmente cuando es ungido, Saúl le dice: ahora sí, Dios está contigo. Realmente nuestro principado está basado, como decía Natalia hace un momento, está basado en que estamos unidos al rey. Está basado en mantener, la Biblia dice que después de la soberbia viene la caída, que Dios levanta al humilde. Entonces,
el estar unido al Rey es lo que nos levanta. No la soberbia y la altanería de alejados, sino permitir que Dios opere para que nosotros tengamos la firmeza en todo esto. Dios nos está llevando. El día de hoy Dios está haciendo algo en la vida de nosotros. Está impregnando en nosotros una forma de pensar donde Dios quiere llevarnos del 8 al 9 y del 9 al 10. Dios nos quiere llevar a desarrollar en todas las áreas de nuestra vida una identidad que es progresiva, una identidad que es acumulativa, una identidad que es sustitutiva. Dejas al pasado lo pasado y entras a la realidad nueva, entras a lo que Dios quiere. Es lo que Dios desea hacer, es lo que Dios está haciendo. Cuando Dios opera todo esto, el siguiente rey, sucedió algo con este hombre. Este hombre al final, y no voy a entrar en el detalle, pero este hombre al final fue sustituido. De ser el rey, fue sustituido por David, el segundo rey sobre Israel. La Biblia dice en el capítulo 16 de 2 de Samuel que Dios unge a David por rey. El mismo que ungió a Samuel, unge ahora a David por rey. Porque el principado no es algo que se gana por democracia ni por votos. El principado, estos principados que vienen del corazón de Dios, son porque Dios lo establece. Dios establece, se unge David por rey, pero de la unción a la expresión, o sea, a la manifestación, tomó años. Era un joven, se unge por rey, y Dios, de la misma manera como Dios usa a las burras para hacer tal cosa, Dios va haciendo eventos para llevar a la posición que tenía que ser. Había una guerra. David era muy chico para ir a la guerra, era todavía casi un adolescente. Estaban sus hermanos mayores allá peleando contra los filisteos. Y el papá de repente le dice: David, ¿sabes? Yo quiero que vayas y le lleves esta comida a tus hermanos que están allá al frente de guerra. Llévale la comida y ya que estés allá, pues me dices cómo están las cosas, si están bien y todo esto. Y uno piensa, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues a llevar la comida. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba llevando a David donde tenía que llevarlo para que hiciera lo que tenía que hacer, para que fuera recordado y llegara al otro nivel. Es ahí donde David se da cuenta que Goliat está retando a la gente, y él dice: pero ¿qué es esto? ¿Por qué nadie lo enfrenta, verdad? Dice: tú estás retando no a Israel, sino al Dios de Israel. Y entonces él entra a esa etapa. La primera cosa es que uno tiene que entender que el principado, el llamado al principado, es algo que Dios hace. No es algo que se nos ocurrió. No es algo que uno dice, bueno, pues a partir de hoy voy a tener pensamientos de príncipe y voy a ser príncipe. A partir de hoy yo puedo tener pensamientos de que soy hijo de Carlos Slim y no soy hijo, o sea, no me va a heredar, ¿verdad? O de Bill Gates, no me va a heredar, por mucho que yo diga soy hijo de Bill Gates, no me va a heredar, ¿verdad? Porque no empieza ahí, las cosas no empiezan ahí, las cosas empiezan cuando Dios dice: tú eres hijo, tú eres hija del rey, por lo cual tú eres príncipe o princesa. Pasan los años y más adelante, ya después de una serie de cosas que suceden, dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de 2 de Samuel, en 1 Samuel 16 cuando lo ungen, pero en 2 de Samuel capítulo 5 dice la palabra de Dios que ahí David es proclamado rey. No es cuando fue ungido ni llamado por Dios para ser rey, pero es cuando la gente lo empieza a reconocer como rey. Y la primera cosa que dice es: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien nos sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. O sea, Dios te lo dijo. Entonces ahora nosotros te reconocemos. El reconocimiento al paso del tiempo
lo que yo decía ahorita, la discreción que tuvo que tener Saúl, pero al paso del tiempo la gente empieza a identificar tu principado. Empieza a identificar tu nueva identidad por resultados. La gente lo empieza a ver. Pero dice, si seguimos leyendo este capítulo, que después de que el pueblo le empieza a decir, tú David, tú ahora, dice que los ancianos, la gente de autoridad, no era que él dijo, bueno, pues ahora el pueblo ya me eligió y aunque las autoridades digan que no, yo voy a ser el príncipe. No, él aceptó, esperó, y los ancianos dicen, David, Dios te lo dijo, el pueblo te reconoce, nosotros también. Dios, las personas reconocen tu autoridad espiritual, y tercero, la gente de autoridad reconoce tu autoridad. Pero luego vienen, dice la palabra de Dios, que amigos del reino de Israel, dice la palabra de Dios que dijeron, ahora David es el rey, otro rey. Dice, ahora David es el rey, traigan maderas finas, traigan A, B, C, D y envíenselo. Yo reconozco que es Dios el que lo llamó, el pueblo está identificando, las autoridades lo identifican, Él es. Los amigos empiezan a reconocer una autoridad espiritual en ti, en una área, porque Dios así lo ha establecido. Y la última gente que te va a reconocer son los enemigos. La gente que sabe que tú eres de autoridad y te va a querer atacar. El enemigo sabe que si se lleva a un líder, se puede llevar a 20, 30 personas. El enemigo lo sabe. Y dice que los filisteos dijeron, Dios ahora ha puesto a David por príncipe, por rey. Ahora ataquemos a David. De repente tú vas a encontrar personas que Dios ha puesto en autoridad y gente les echa. Personas que Dios ha usado tremendamente, siervos del Señor. Podemos decir nombres, personas que son líderes, voy a decir ahorita en el sentido, en cualquier área, el que sea, va a haber alguien que los va a atacar. Pero si hablamos de siervos del Señor, de repente hay personas que dice uno, wow, este hombre, esta mujer tiene una autoridad espiritual tremenda, pero alguien en YouTube va a subir un video echándole tierra por alguna cosa. Porque los enemigos también certifican que tú eres príncipe. Pero la protección de Dios está con nosotros. La protección de Dios está con nosotros. Y nos atacan una vez y Dios los vence. Y nos atacan otra vez. ¿Cierto, José Andrés? Y Dios los vence. Y nos vuelven a atacar y Dios los vence. Porque es Dios el que ha establecido su obra en nuestra vida. A Él damos la gloria y la honra. Que Dios abra nuestros ojos, hay que pedírselo para ver lo invisible. Señor, en esta situación de crisis tan tremenda que está pasando en el mundo espiritual, ¿qué es lo que tú estás haciendo realmente? ¿Hacia dónde me estás dirigiendo? ¿Con quién quieres que hable? ¿Cuál es la palabra que quieres que yo escuche? Porque tú estás hablando a mi corazón. Eres tú, Señor. Eres tú el que está haciendo todo esto. Dios lo está haciendo en tu vida. Créelo de todo corazón. Dios nos ha llamado a ser príncipes y princesas. Es lo que está en su corazón. Amén. Vamos a orar.